Hola, buenas tardes. Buenas tardes ahí a los que están entrando, los que saludan por el chat. Esperamos 2 minutitos nomás porque recién mandamos el mail con el link de recordatorio y ya arrancamos. Bueno, son y 5, si les parece, empezamos. Les cuento un poco el sentido de esta reunión, de esta charla que estamos presentando. Nosotros empezamos el cuatrimestre, acá en la carrera de la licenciatura de Sociología de UFLO, metiéndonos un poquito más en el mundo de la sociología computacional, y siempre pensándolo no solamente como el espacio para incorporar saberes computacionales, como los que tratamos en la materia de programación o análisis de datos, sino también pensando que es una oportunidad para reflexionar acerca de la sociología, y indagando un poco en esa relación entre estas cuestiones computacionales y la sociología y el campo de las ciencias sociales computacionales. Lo que vemos es un enorme llamado, digamos, o un enorme pedido para que los sociólogos seamos capaces de identificar, de, de echar luz sobre problemas sociales y éticos que está trayendo la tecnología. Entonces, en este cuatrimestre quisimos poner un poco el foco en esa temática, que es la temática de la ética, que es un tema que los sociólogos por ahí no siempre nos metemos, y queríamos de alguna manera empezar a avanzar. Por eso es que la semana pasada hicimos un conversatorio con dos colegas, uno sociólogo, otro también viene del palo de las ciencias sociales y el derecho, y nos contó un poco cómo funciona un comité de ética. Y la idea de hoy era avanzar un poquito más con esa idea, metiéndonos ya específicamente en los problemas de la ética, pero de una ética particular, que es la ética de la investigación social. Entonces, la idea hoy es tratar un poco ese tema. Particularmente vamos a intentar responder 3 preguntas o 3 temas. Primero, intentar entender qué es una discusión ética, o sea, a ver si podemos llegar a una mirada sociológica acerca de lo que es la ética, intentando entender, bueno, cuando en la sociedad se discute acerca de ética, ¿de qué estamos discutiendo? Con una mirada que no sea solo pura y exclusivamente filosófica, o una mirada de sentido común, sino una mirada de entender un poco cómo es que se dan esas comunicaciones. Entonces, lo primero que vamos a intentar responder es cuál es la forma de una discusión ética, que es también una manera de decir, bueno, ¿de qué discutimos cuando discutimos de ética? ¿Cuál es un poco el código, la distinción que de alguna manera aplicamos cuando nos metemos a discutir cuestiones éticas? Lo segundo que vamos a hacer es ver un poco acerca de específicos problemas éticos, pero del mundo específico de la investigación social. Y después, como tercer punto, queremos ya hacer todavía foco en un espacio todavía más chiquitito, que es el espacio que tiene que ver con los problemas éticos en investigación social, pero cuando hablamos
de inteligencia artificial y de Big Data. O sea, de una investigación cruzada por estos desarrollos que son el de la inteligencia artificial y el Big Data. Así que ese es un poco el recorrido. Creo que tenemos como para 1 hora. Voy a intentar dejar tiempo para comentarios, consultas, dudas. Fíjense que tienen ahí la función de preguntas y respuestas, y si no, bueno, está también abierto el chat. Así que si quieren, van comentando por ahí. Bueno, empezamos entonces con esta idea. A ver. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es la ética? O en su efecto, ¿cómo es una discusión ética? ¿De qué hablamos cuando discutimos de ética? Acá está, por ahí no son dos preguntas exactamente iguales, digo, porque ¿qué es la ética? Es algo que nos puede responder perfectamente un filósofo, nos puede responder alguien que haya cursado, que haya incorporado conocimientos acerca de la ética profesional. Digo, esa es una pregunta, si se quiere, un poco en abstracta. Yo personalmente soy sociólogo, no soy filósofo, así que me gusta proceder como procedemos los sociólogos, que es empezando por la observación de lo que realmente sucede en la sociedad. Y en relación a qué es la ética, eso implicaría de alguna manera ver, bueno, de qué se discute cuando en distintos momentos, en distintos espacios, en distintos casos, se discute el problema de ética. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son los distintos tipos de comunicaciones, de mensajes que se mezclan en una discusión que tiene que ver con la ética? Lo primero que podemos pensar, generalmente, cuando estamos hablando de ética, es que todas las discusiones éticas, por lo pronto, suelen suponer una distinción entre algo bueno y algo malo. Esa es la respuesta como de sentido común. Yo les digo, ¿cómo problematizamos éticamente algo? Y bueno, por lo general, arrancamos pensando que tiene que ver con esto, con una distinción, por ejemplo, entre lo bueno y entre lo malo. Ahora, no hay duda de que esa distinción es como muy, muy simple, muy básica, porque, por ejemplo, pensemos en el caso de la guerra. La guerra estamos todos de acuerdo que es mala, pero no todo lo que se hace en la guerra no es ético. Hay crímenes de guerra, eso sin duda, pero no todas las acciones que se dan en una guerra son necesariamente criminales. Que son malas, ya lo sabemos de vuelta, pero dentro de ese mundo de lo malo, no es que nos podemos quedar simplemente con encasillar que hay todo un costado de la experiencia, como puede ser la guerra, que queda dentro de lo malo y nos quedamos ahí. Claramente hay adentro de eso que es malo, hay cosas que están permitidas, hay cosas que no están permitidas, hay cosas que son justas, podríamos justificar una guerra y decir que hay una guerra que es justa, podríamos justificar y decir que hay una guerra que está bien llevada y hay una guerra que está mal llevada, que es la guerra donde se cometen crímenes de guerra. Entonces, bueno y malo, lo primero que vemos es que nos queda cortito, nos queda chiquitito muy rápido, como esquema de distinción para pensar lo ético. Entonces ahí es donde uno le puede empezar a sumar otros criterios, otras maneras de pensar los problemas vinculados con la ética. Como por ejemplo, en el caso de la guerra, uno podría pensar que hay guerras que son justas, hay guerras que son injustas, hay guerras justificables, hay guerras que son injustificables, y estirando un poco más ese argumento, también podríamos decir que dentro de las consideraciones de la ética está que a veces discutimos lo que es razonable, lo que de alguna manera podemos estar todos de acuerdo si es que consideramos más o menos las mismas premisas, las mismas informaciones, y hay cosas que directamente son irrazonables o irracionales, como le quieran poner, y ahí ya estamos discutiendo, el otro costado de la ética, esas cosas que solemos pensar que no es ético hacer esto, no es racional, no es razonable que alguien haga esto. Entonces, bueno o malo, primero está muy chiquito, empezamos a sumarle otras distinciones, como por ejemplo, injustificable, razonable, irracional, justo, etc. Otra forma que también está muy ligada a la discusión de la ética, que aparece un montón, es la distinción entre lo que es posible y lo que es imposible. De hecho, yo creo que esta es la distinción central cuando nos referimos a cuestiones que tienen que ver con bioética. Bioética es un campo particular de la ética, o si se quiere, de la investigación, porque tiene mucho que ver con lo científico, que tiene que ver con la tecnología vinculada a la salud, a lo vivo, a lo humano. Ahí, por lo general, lo que la tecnología hace corre el límite de lo que es posible. Es decir, es posible, por ejemplo, clonar una persona,
o es imposible clonar a una persona. Digo, hay preguntas que si fuese imposible no las plantearíamos. Si fuese posible hacer un chequeo, un screen, digamos, de ciertos embriones, digo, podríamos seleccionar algunos embriones, o por lo menos descartar algunos que tengan alguna especie de enfermedad congénita, etcétera, etcétera, etcétera. Esto existe, esto se discute, nosotros podemos ponerlos de un lado o del otro, considerar que esto es una acción ética o que no es ética, pero digo, cuando entramos en ese terreno, claramente estamos discutiendo lo que es posible y lo que es imposible. Entonces, lo ético tiene mucho que ver con esta distinción entre lo posible y lo imposible, entre lo actuable y aquellos momentos en los que tal vez no hay nada que hacer. Entonces, también, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la ética, de la guerra, digo, hay guerras que si uno sabe que está yendo a una batalla perdida, y bueno, por ahí no es ético ir a una batalla perdida, digo, por ahí lo ético sería ir a una batalla en la que tiene sentido, en la que creemos que tenemos alguna chance de éxito, porque una batalla perdida es básicamente un enorme costo de vidas humanas. Entonces, lo actuable, o aquellas ocasiones donde directamente decimos, bueno, no hay nada que podamos hacer en relación con este problema. Entonces, todas estas distinciones también tienen que ver con un montón de discusiones éticas en distintos campos, especialmente, como les decía, en el de la bioética. Otra manera de pensar lo ético, sobre todo cuando pensamos problemáticas globales, la ética, por lo general, tiene una cierta pretensión global, o sea, una cierta pretensión cosmopolita, mucho más ahora, digo, en una sociedad globalizada, pero tiene una cierta pretensión de que aquello que es ético de alguna manera en un nivel general. Ahora, es evidente que cuando empezamos a pensar en espacios tan grandes, lo bueno y lo malo, como definición, también es muy tramposa, porque lo que es bueno para nosotros no necesariamente tiene que ser bueno para otros. Entonces, si consideramos que eso está atado a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, a nuestras costumbres, a nuestra manera de ver el mundo, bueno, entonces por ahí en realidad lo ético o lo bueno no es otra cosa más que aquello que estimamos, o sea, aquello que nos hace ser nosotros. Mientras que por ahí lo que consideramos como malo es aquello que desestimamos o aquello que nos separa de los otros. Entonces, esta también es una distinción que aparece muchísimo en la discusión ética. Ahora, si me piden a mí mi teoría, por ponerlo así, mi mirada socialista, yo creo que si tuviéramos que sintetizar todas estas distinciones que están en la discusión de la ética, yo creo que en alguna instancia lo que estamos discutiendo no es más que la distinción entre lo que es un problema y lo que es una solución. Ahora, problema y solución entendidos de maneras bastante abiertas, digo, porque lo que es un problema, por lo general, en las discusiones éticas, se presenta como un dilema, que es una problematización de dos formas que es difícil desarmar, generalmente bajo la forma tal vez de una paradoja, porque supone un montón de cuestiones de quien plantea esa forma. Entonces son problemas que por lo general sabemos que va a ser muy difícil que los podamos recortar en algo chiquitito. Por lo general tienen esas posiciones que nos dejan ahí medio como atorado y que son muy difíciles de pensar. Por otro lado, las soluciones nunca son soluciones totales. Como si fuesen soluciones totales que de alguna manera hacen desaparecer el problema, y probablemente no habría una cuestión ética. Digo, ahí simplemente teníamos que decir, che, acá hay un problema que consideramos muy grande, la solución es esto, es como bastante directo, estaríamos como obligados a que hubiera una manera fácil y rápida de solucionar un problema. Ahora, lo cierto es que los problemas en el mundo de la ética son por lo general problemas casi imposibles de abordar, y lo que se busca, a lo sumo, es una solución perfectible, es decir, una solución que como mínimo avance el estado de ese problema, a sabiendas de que tal vez no hay forma directa, fácil o evidente de solucionar el problema. Entonces, no es que la solución agota el problema, lo revierte o lo elimina. Pero por lo general las soluciones abren nuevos problemas también. Entonces,
Esto es más o menos lo que yo entiendo que se discute cuando discutimos de ética. Cuando nos metemos en un mundo y decimos, bueno, acá hay una discusión ética, bueno, a ver de qué están hablando, yo sugiero, digo, una mirada así medio sociológica, por ahí no muy filosófica, no muy basada en la teoría de la ética o en la reflexión de la ética, o en las teorías morales, sino más bien una mirada un poco más sociológica, de qué tipo de discurso estamos hablando cuando hablamos de ética. Ahora bien, si lo que estamos discutiendo en la ética tiene que ver con problemas y con soluciones, no es solamente, o sea, se trata de cuestiones que suponen varios componentes. Por lo general, solemos pensar que la ética tiene que ver con principios, con reglas de comportamiento. Y está bien, digo, los principios son parte por ahí de un código moral. El código moral sería el que nos dice cómo tenemos que actuar. Y la reflexión de ese código moral supone que pongamos el foco en ciertos principios para la acción. Un principio para la acción es, por ejemplo, la famosa fórmula kantiana. Un principio para la acción es, por ejemplo, también la fórmula, no sé, del pragmatismo, que dice que hay que actuar de la manera que se maxifique, maximice la, la felicidad de todos, o de la mayor cantidad de personas. Entonces, los principios son esos, son fórmulas que nos guían de alguna manera a la acción. Ahora, así como hay principios, en todas las discusiones éticas también hay definiciones. Y las definiciones, porque por ahí estamos todos de acuerdo con los principios, pero las definiciones son mucho más complicadas, porque las definiciones suponen cuestiones culturales. Entonces, digo, en nuestra cultura nosotros podemos definir ya no solamente lo que es la vida, que es una discusión ética que se da en un montón es una cuestión que se da en un montón de discusiones éticas, como por ejemplo la discusión del aborto, la discusión en relación al suicidio asistido, incluso, o también la idea de qué entendemos por lo humano, que también se da un montón en cuestiones que tienen que ver con inteligencia artificial, etcétera. Digo, tiene que ver con definiciones que dan cuenta de lo que nosotros entendemos que es algo, y aparte que es algo que nosotros lo calificamos. Porque por lo general no estamos preguntándonos por lo que es la vida, sino que más bien nos estamos preguntando, por ejemplo, bueno, ¿qué es una vida digna? ¿Qué es una buena vida? Entonces, son definiciones y son calificaciones de esas definiciones que las hacen como mucho más restrictivas y mucho más complicadas. Y lo tercero, que por lo general aparece involucrado en una discusión ética, son valores. Y los valores son aquellas cosas que, su nombre lo indica, lo valoramos, pero que de alguna manera entran en un sistema de referencia para nuestra vida que supone que están ordenados. Digo, es lo que nos importa, pero es lo que nos importa de una manera ordenada. Hay cosas que nos importan más que otras. Por ejemplo, en la discusión acerca de cómo manejar una pandemia, que también supone un montón de discusiones éticas, digo, ahí se suele priorizar, por ejemplo, o una posición que dice que el valor social que tenemos que perseguir en el manejo de la pandemia tiene que ver con la salud pública. Mientras que hay otra visión que, por ejemplo, puede decir que lo que nosotros tenemos que valorar en primer lugar es la libertad personal. Entonces, poner un plan compulsivo de vacunas o poner un aislamiento compulsivo se para un poco en un enfrentamiento entre estos dos valores. Y de acuerdo como nosotros consideremos que es más importante este valor o este otro valor, es que por lo general nos podemos discutir. Entonces, la forma de la discusión ética, por lo menos hasta como yo lo entiendo, que de vuelta intenta hacer una mirada sociológica, no necesariamente una mirada filosófica, tiene que ver con esos tres componentes. Y, a mi entender, con una discusión que está guiada un poco por esta idea, que es la de que hay problemas y que hay soluciones. Uy, espera que no sé qué toqué. Ahí está. Bueno, vamos al segundo momento de la exposición. Ahora que aclaramos un poquito qué entendemos por la ética, por problemas éticos, me gustaría hacer un poco de foco en un campo particular de la ética. Ya no ética en general, sino ir a los casos prácticos, porque digo, esto sí es algo que se marca un montón en el estudio de los problemas éticos, que es que hay que ir caso por caso.
porque la ética en abstracto no nos dice mucho. La ética, en casos específicos, nos acerca a estos grandes problemas que son muy difíciles de solucionar. Digo, estamos todos de acuerdo en que hay algo que está bueno, está malo, pero bueno, cuando decimos vamos por lo bueno, ahí aparecen los costos, ahí aparecen los riesgos, ahí aparecen las dificultades, ahí aparece que para poder llevar algo a cabo necesitamos cooperación con otras personas, con otros distintos a nosotros. Entonces, ahí es donde entran un poco los grandes problemas. Entonces, de ahora en más me gustaría referir también a algunos casos puntuales en los cuales se ha dado alguna discusión en alguna investigación, en algún experimento, en relación siempre con la investigación, para poder ver un poco cuál es la especificidad de esa problemática ética en el mundo de la investigación. Ahora en el mundo de la investigación social, un cachito más adelante en el mundo de la investigación cruzada por el Big Data y la inteligencia artificial. O sea, todavía más chiquitito y más repetitivo. Bueno, por lo general, también de vuelta una mirada sociológica, o sea, una mirada que surge de ver distintos casos de discusión de problemas éticos en investigación, vemos que las investigaciones, que las consideraciones éticas que tenemos que tener en cuenta en relación a las investigaciones, es que en primer lugar suponen varios contextos. Es decir, que una investigación cada vez mucho más no se da solamente en un mundo chiquitito como puede ser el mundo académico. Se investiga en la academia, del mismo modo que se investiga en las industrias, del mismo modo que se investiga en las campañas, del mismo modo que se investiga en las agencias, por ejemplo, del mismo modo que se investiga en un proyecto o en un programa gubernamental. En todos estos espacios reside la investigación, y no es poca cosa porque la investigación no es la misma en esos espacios, porque esos espacios no se rigen necesariamente por la misma lógica. Lo que está bien en la academia, a veces en la industria no está bien, o viceversa. Una patente que esconde un conocimiento en la industria, digo, es lógico, son las reglas del juego, nadie conoce la fórmula de la Coca-Cola. Ahora, un conocimiento que yo no comparto, que yo no publico, no tiene sentido. Nos pasa un montón a los investigadores latinoamericanos cuando queremos acceder a un artículo de una revista de afuera y nos enteramos que tiene $30, que cuesta $30. Uno podría decir, bueno, ¿qué sentido tiene generar conocimiento que quede en mano de aquellas universidades que tienen mucha plata como para pagar un artículo? Por eso ni siquiera constituye conocimiento si es que no llega a quienes puedan darle un uso. Entonces, una cuestión importante a considerar en los problemas éticos vinculados con la investigación es ese contexto en el cual la investigación se da. Y lo otro también importante a considerar es que en esos contextos hay intereses sociales, porque hay agentes de todo tipo. Entonces, la investigación supone, en algún punto, posibles conflictos entre distintos individuos, entre distintos grupos de individuos. Después lo segundo es que las investigaciones, mucho más los experimentos, que es una forma particular de investigación, a diferencia de, por ejemplo, otras investigaciones están basadas en la observación o en la estadística, que es una manera también de observar, los experimentos son un tipo de investigación que supone que nosotros necesariamente introducimos un cambio en el mundo, ya sea en el mundo real, digamos, o en el mundo particular del experimento. Un experimento es lo que pasa, por ejemplo, en un laboratorio, donde uno aísla un montón de cosas en un instrumental particular y hace algo con respecto a una cierta población, de ratones, de bacterias, de lo que sea. Es el hecho de poder ver qué es lo que pasa con ese sujeto en una situación controlada, donde tenemos aparte un grupo para compararlo, donde podemos asignar de manera aleatoria a los individuos y miles de consideraciones más, y ver qué es lo que pasa, ver cómo es que ese estímulo, ese efecto que nosotros estamos haciendo sobre esa población genera algo. Ahora, es evidente entonces que los experimentos suponen control, por lo menos entre dos tipos de individuos, entre el experimentador y quien participa de la experimentación. Pasa algo también parecido en otras formas por ahí menos intrusivas de investigación, que son por ahí las que estamos más acostumbrados en el mundo de la investigación social, que es por ejemplo la entrevista o la encuesta. Todos los individuos sociales son reactivos a la manera en que nosotros investigamos, del mismo modo también son reactivos al conocimiento que nosotros generamos. Entonces, siempre hay una influencia del investigador sobre el investigado, incluso en las encuestas, porque una encuesta que tiene un ítem bien redactado genera un efecto,
y un ítem mal redactado o redactado de una manera particular o una manera engañosa genera un efecto distinto en la persona, no solamente en sus respuestas, sino que, por ejemplo, cómo se siente. Entonces, siempre hay una influencia en la investigación, por lo menos de un grupo de otro, de los investigadores frente a los que participan. Y si hay control e influencia es porque hay una discusión de poder también ahí. Y después, una tercera cuestión que me parece que esto a veces no se sopesa tanto. Digo, por ahí pensamos que las cuestiones éticas tienen que ver con los costos, con los riesgos, con todo eso que pasa cuando investigamos, cuando hacemos algo. Pero también es cierto que es un riesgo de alguna manera, o que es un costo también de alguna manera, que no avancemos con una investigación. O sea, si nosotros decidimos no avanzar con una investigación porque consideramos que sus condiciones éticas no están dadas, o porque consideramos o nos trae duda algo de ese planteo de investigación que nosotros tenemos, no avanzar con esa investigación también tiene un costo y también tiene un riesgo, que es que como mínimo no vamos a poder responder las preguntas que nos hayamos planteado. Entonces, no saber o no investigar también es un riesgo. Y eso es, me parece algo que no siempre lo tenemos tan claro, por lo menos en la academia. Hoy por hoy, pero al revés. Vamos a ver, les quiero contar un caso y ahora volvemos a los principios éticos de la investigación. Pero les quería contar un caso particular, muy conocido. Hay películas, de hecho, sobre esto. Hay una película, creo que con Winona Ryder, que cuenta un poco la vida de Stanley Milgram, que era un psicólogo social norteamericano, que en los 60 propuso un experimento muy conocido, pero muy conocido también en parte por sus implicaciones éticas, porque encendió un debate ético, el tipo se hizo súper conocido, el experimento, la investigación se hizo recontra súper conocida incluso antes de estar publicada, justamente por esto, porque fue una de las primeras cosas donde se ve a las ciencias sociales, porque esto es psicología social, encendiendo un debate ético. El experimento de Milgram consistía, así explicado muy rápidamente, consistía en que se invitaba a dos personas a participar de un experimento que supuestamente tenía que ver con la memoria, con el aprendizaje y la memoria. Entonces, a estas dos personas se las dividía. Uno iba a ser, digamos, el maestro, por así decirlo, y el otro iba a ser quien tenía que recordar o aprender esas palabras. Se daba un par de palabras, o sea, palabras asociadas, y se le pedía a la persona, al estudiante, digamos, a quien tenía que aprender, que recordase cuál es la palabra que estaba vinculada a la palabra que le estaba diciendo, en este caso, la persona que lo entrevistaba, que era el otro participante. Y a medida que la persona que respondía, o sea, que tenía que recordar las palabras, la pifiaba, o la erraba, o no se acordaba de la palabra, el otro participante, que es el que le hacía las preguntas, el que le pedía que dijera las palabras, le iba a dar una descarga eléctrica. La descarga eléctrica estaba dada con una suerte de aparatito como el que se ve ahí en la foto, que es un montón de perillas, que están graduadas en electricidad, montaje, eh, y que van como incrementando. Las primeras son una descarga muy leve, que ambos participantes de la investigación experimentaban como para tener una idea de qué tipo de descarga estamos hablando, y la última directamente decía shock severo, y las últimas tres tenían 3X. Que daban a entender que estábamos hablando de una cantidad de electricidad que podría llegar a matar a alguien. Entonces, a medida que el entrevistador sugería palabras y la otra persona no las recordaba, se iba asignando una de estas palabras y cada vez recibía más electricidad. La idea era, o la hipótesis supuestamente, lo que se contaba ahí, es que podíamos usar la electricidad como una especie de refuerzo negativo para mejorar la memoria. Pero todo esto era mentira. Porque la persona que estaba recibiendo la electricidad era un actor, era parte del equipo de investigadores. En realidad lo que estaban investigando era ver cómo la persona que iba a dar electricidad obedecía. A pesar de que en esa instancia es evidente que podría estar generando dolor en la otra persona. De hecho, quienes decían las palabras, adrede no las recordaban, a modo tal que las personas llegaban a aplicar enormes cantidades de electricidad y la persona del otro lado gritaba, se hacía el desmayado, o sea, daba cuenta de que estaba siendo torturado directamente,
y la persona a la cual le decían, che, continúa con el experimento, seguí diciéndole las palabras, en distintas ocasiones, digo, perdón, en gran número, llegaron al final del experimento. O sea, completaron y siguieron aplicando electricidad, porque ese era el sentido del experimento. Entonces estaban obedeciendo al llamado que les habían hecho. Era un experimento no sobre memoria, sino sobre obediencia. El experimento de Milgram puso o sea, trajo a la luz un montón de problemáticas que tienen que ver con cómo investigar, que desde ahí en adelante se empezaron a volver parte de una convención. Ahora hay un código ético de experimentación. En su momento no era tan claro. Una de las cosas que le podemos criticar es que las personas que estaban ahí participando en la investigación, recordemos, es quien aplicaba la electricidad, no quien la recibía, sino quien estaba aplicando la electricidad, estaba engañado, porque no sabían que lo estaban estudiando a él. Él creía que estaban estudiando al otro, que estaban estudiando a la persona que tenía que recordar las palabras, a la persona que era como el sujeto del experimento de memoria. Entonces, se estaba investigando a través del engaño. Ahora, también es verdad que es muy difícil investigar cuestiones como, por ejemplo, el prejuicio social si no es a través del engaño. Digo, nosotros no podemos hacer una encuesta en la cual diga cuán prejuicioso es usted. Digo, todos tendemos a pensar que no somos prejuiciosos, o que somos buenas personas. Y si lo fuésemos, nosotros tenemos esa enorme capacidad de reflexión y decimos, che, bueno, en el fondo me parece que soy una persona prejuiciosa, también nos va a costar un montón decirlo. No solemos confesarnos frente a un extraño, un experto. Entonces, digo, es verdad que acá había una cuestión de que había una investigación a través del engaño, también es verdad que en este campo es muy difícil investigar si no es a través del engaño. Por otro lado, es evidente que no era del todo claro el beneficio para la persona que participaba. Piensen que, perdón, me olvidé una cuestión importante del experimento, que es que eventualmente le decían a las personas que habían sido engañadas, de que el experimento era sobre obediencia y no sobre memoria. Entonces, un poco, digo, es un experimento que les generaba estrés. Las personas pasaban por un momento en el cual se sentían que estaban torturando a alguien. O sea, no era verdad, pero ellos no lo sabían. Estaban de alguna manera torturando a alguien. Eso provocaba un montón de estrés. Entonces, digo, genera un daño la investigación en ese momento. Y no es claro cuál es el beneficio para las personas que participaron. Porque incluso una vez que se termina el experimento, yo digo, che, tranqui, no torturaste a nadie. De todas formas, digo, acabas de pasar por un momento de estrés, acabas de pasar por un momento que a lo sumo te reflejó, te hizo verte a vos mismo como un torturador. Es terrible. Entonces, eso es puro beneficio, puro daño para la persona que participa y no es muy claro el beneficio. Dice Milgram que todos los que pasaron por ese experimento, o la gran mayoría de los que pasaron por ese experimento, le escribieron y le agradecieron, diciendo que fue un momento de enorme crecimiento moral, personal. Vayamos a ver si eso fue tan así. Y la tercera pregunta que por ahí nos podemos hacer en relación a este experimento es, si hubiera sido más ético, digo, abstenerse, digo, ¿convenía, en lugar de hacer este experimento, directamente no hacer ningún experimento y listo? Y ahí Milgram lo justifica desde un punto de vista bastante claro, que es que, ¿cuál es la justificación de la investigación? Y él decía, lo que estoy intentando investigar es el mecanismo de la obediencia para poder entender un tema terrible, como por ejemplo, por qué se obedeció en los campos de trabajo y de exterminio nazi. ¿Por qué obedecía a una persona que era evidente que estaba llevando a 100 personas a la muerte? ¿Por qué obedecían? ¿Por qué obedecían los funcionarios? ¿Por qué obedecían los soldados? ¿Por qué se comportaban de esa manera? La hipótesis de Milgram es que no tiene que ver con la constitución de la persona, no es que hay gente buena, gente mala, gente necesariamente más perversa que otras, que por ahí lo hay, pero que lo que primaba ahí como explicación eran las condiciones sociales, es la influencia social. La gente obedece, incluso llevando adelante un acto inmoral, como podría ser torturar a alguien con una picana, un experimento de memoria, porque es lo que se espera de ellos. Porque
la situación social los pone en ese lugar. Esa era un poco la idea de Milgram. Entonces, para Milgram el experimento se justificaba justamente por esto, por el beneficio general que lleva a que pensemos la obediencia de otra manera. Bueno, por suerte ya pasó un montón desde la investigación de Milgram en adelante, y las discusiones que se generaron a partir de estas investigaciones y otras investigaciones. La vez pasada Elvio mencionaba también algunos casos más. Hay el caso, por ejemplo, de los estudios de penicilina en Estados Unidos que se hicieron con población pobre, o que incluso había gente que o sea, se quería estudiar qué es lo que pasaba con los enfermos de sífilis, creo que era, y había una vacuna disponible, había un tratamiento disponible, pero no se lo daban para ver cómo progresaba la investigación. Entonces, todo ese tipo de casos y la reflexión que surge de esos casos llevó a que hoy por hoy tengamos, de alguna manera, una especie de consenso, o sea, un acuerdo no explícito, pero un acuerdo tácito acerca de cómo se tiene que investigar. Y en ese acuerdo se suelen priorizar estos valores: el respeto por la persona, que supone que aquellos que participan de una investigación lo tienen que hacer de manera voluntaria y sabiendo que están siendo experimentados, o que están siendo parte de una experimentación o una investigación, y para eso es el consentimiento informado. Es decir, se le explica a la persona: mirá, estamos haciendo una investigación con esta metodología, etcétera, 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 y si la persona decide participar, bueno, hemos respetado por lo menos ese espacio. También la beneficencia, que es básicamente esta idea de que, bueno, tenemos que maximizar los beneficios. No toda investigación está justificada de por sí, tenemos que poder justificarlo en relación al potencial beneficio, a lo que estamos consiguiendo y a los costos o a los daños que introduce. También tiene que ser equilibrada la participación de las personas, y eventualmente las investigaciones tienen que pasar por una revisión ética. Y también, obviamente, ajustarse a las normas legales y a las costumbres de esa sociedad en particular. Entonces, esto podríamos decir que es el acuerdo acerca de cuáles son los principios éticos para la investigación. Y esto, cuando uno lo lee así, también se da cuenta de, bueno, cuáles son los problemas que estamos discutiendo. Y estamos discutiendo qué entendemos por una persona libre y racional que puede participar en una investigación, entendemos qué es lo que queremos, cuáles son los objetivos de nuestra investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy yendo un cachito por ahí rápido para llegar a las 7 y que nos queden unos minutitos como para responder alguna pregunta. Entonces, ya vimos más o menos qué es una discusión ética. Vimos específicamente cómo esas discusiones éticas se dan en el campo de la investigación social y cuáles son los principios con los que solemos, los principios éticos, los valores éticos con los que solemos pensar esa problemática. Nos queda ahora la tercera pregunta o el tercer temita que queríamos traer a colación, que es cómo estas cuestiones aparecen en investigación que involucra Big Data o a la inteligencia artificial, o desarrollos vinculados a la inteligencia artificial. Y acá uno puede ir a buscar, bueno, cuáles son los problemas típicos de la inteligencia artificial y el Big Data, o de los algoritmos que usan la inteligencia artificial a partir de explotar datos masivos. Y hay un libro que me parece que lo sintetiza muy bien, que es el libro de Cathy O'Neill, se llama Weapons of Mass Destruction. Es un juego de palabras, en lugar de armas de destrucción masiva serían armas de destrucción matemática. Es un libro muy lindo porque está pensado también por casos. Entonces detalla casos, detalla consideraciones relacionadas a esos casos. Y ella lo que dice es que, bueno, por lo general los grandes problemas éticos, o los problemas típicos de ética que están vinculados a, por ejemplo, los algoritmos, es que suelen ser opacos, es que por su escala, o sea, están pensados para procesar un montón de información y, por ejemplo, para que sean consultados o para interactuar con una población gigante. Entonces, por su opacidad o por su escala, puede generar un daño altísimo. Entonces, esos son como los problemas típicos que se ve en inteligencia artificial o en algoritmos que explotan la inteligencia artificial y Big Data. Por otro lado, también se suele mencionar que los algoritmos por lo general refuerzan sesgos. Sesgos tienen que ver con formas particulares de procesar la información.
que en este caso digo, un algoritmo funciona, por ejemplo, un algoritmo de recomendación recomienda correlacionando ciertas características con un historial de una población que comparte algunas características con nosotros. Ahora, nunca comparten todas las características con nosotros. Esa muestra, esa base de datos, pudo haber estado construida una población que por ahí no comparte nada con nosotros, o que simplemente pone el foco en un costado particular de la sociedad. Es como decir, bueno, a ver, estoy estresado, digo, ¿cuál es la recomendación que me va a dar el algoritmo? Me dirá, bueno, mucha gente cuando está estresado se va de viaje al Caribe. Entonces, bueno, no sé si el viaje al Caribe es una solución posible para mí, pero por ahí es la solución posible que fue construida cuando se generó esa base de datos de cuáles son las cosas que uno hace cuando está estresado. Digo, si es que miraron a, no sé, a una clase pudiente de Estados Unidos, por ejemplo. Eh, entonces, lo que puede ser una correlación lógica para una cierta población puede que no lo sea para otra. Entonces, ahí se puede generar un sesgo. Y después lo otro que hay que considerar es que por lo general estos algoritmos, que de vuelta son desarrollos que explotan capacidades de inteligencia artificial y que lo hacen en base a enormes bases de datos, es que por lo general están puestos ahí para de alguna manera lidiar en la interacción entre personas. Entonces, si están lidiando en la interacción entre personas, de alguna manera lo que están haciendo es limitando nuestra capacidad de acción, nuestra capacidad de interacción o nuestra capacidad de participación. Esto se discute un montón ahora con respecto a la política, por ejemplo. Hay un artículo muy bueno de Esteban Magnani, de la revista Nueva Sociedad, que lo trata, y que es clarísimo en ese sentido. Tiene que ver con los riesgos del mundo algorítmico a la democracia. En un mundo de información cruzada por algoritmos, cruzada por un montón de mecanismos de comunicación particulares, lo que se desarma, lo que se pone en riesgo es una comunicación sana que es necesaria para la política. O sea, que sin esa comunicación, digo, podemos decir que la democracia estaría en riesgo. Entonces, estos son, por ejemplo, los problemas típicos que se discuten, pero no necesariamente son los temas, o por ahí no son muy claros en tanto temas que están vinculados al problema de la investigación. Por lo general, los problemas éticos vinculados a la investigación con algoritmos, con inteligencia artificial o con Big Data, tienen que ver con cuestiones epistémicas, es decir, con cuestiones que tienen que ver con el conocimiento. Y hay un montón de cuestiones que podemos discutir. Digo, así como acá, al referirme a estas características, quiero trazar un paralelismo con las anteriores. Uno de esos paralelismos es que claramente hay distintos contextos que están involucrados en la construcción del algoritmo, del modelo, de la base de datos. Más en el mundo o en la era o en la época del Big Data, en la cual se generan bases de datos que después van a ser vinculadas con otros, o que se publican y que alguien las puede descargar y las puede retrabajar y las puede reelaborar. Pero de alguna manera hay una especie de separación del contexto de construcción del dato y el contexto en el cual se lo analiza. Entonces, si ya de por sí veíamos que en la investigación social común, digamos, la clásica, ya había un montón de conflictos relacionados a los contextos. En el caso ahora de este nuevo tipo de investigación, esa discusión por los contextos es todavía más urgente o más importante. Piensen, por ejemplo, en la cuestión que tiene con la validez. Digo, que nosotros, si hacemos una encuesta donde nosotros pensamos la encuesta, o hacemos una entrevista donde nosotros pensamos las preguntas, podemos responder perfecto a nuestros intereses. Ahora, si estamos trabajando con una base de, por ejemplo, tweets, de la plataforma Twitter, mensajes en la plataforma Twitter, digo, esos mensajes ya están condicionados por un montón de cuestiones, por la aplicación, por la gente que lo usa, bla, 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 bla. Entonces, ¿es válido para responder nuestras preguntas? Y todo eso es parte de esta separación entre el contexto de construcción y el contexto de análisis. Bueno, así como se da esta separación, un enorme problema, un enorme riesgo que se da es que se abre la puerta a un montón de usos secundarios, no intencionados de los datos. Ahora vamos a ver un ejemplo. También es verdad que estamos en un mundo donde uno podría decir, bueno, estamos como un poco más controlados que antes. Los algoritmos tienen una presencia constante en nuestra vida, el Big Data es ubicuo, digamos, afecta a todas las esferas de la vida,
la presencia de los desarrollos de inteligencia artificial también es cada vez mayor. Entonces, de alguna manera, si el problema es que hay un mayor riesgo en todo esto, bueno, también hay un mayor control. Estamos siendo controlados por distintos espacios. Por ahí no siempre controlados por la misma persona, no es esa idea conspiranoica. Pero sí, digo, también es verdad que digo, las corporaciones digo, colaboran, eso quedó clarísimo en el caso de Snowden. Y bueno, al igual que decíamos con la investigación social clásica, siempre hay un riesgo que también es no saber, porque a veces este conocimiento nos podría avanzar nuestro conocimiento sobre algo particular. Me voy a referir de vuelta rápidamente a algunos casos como para pensar estos desafíos. No que sea aparte de otra cosa, estos son casos bastante más recientes que el caso del experimento de Milgram, que era de los 60, y creo tenía 700 participantes. Ahora vamos a pasar a una investigación del 2008 que tiene 1.700 participantes, o sea, 1.700 registros, 1.700 personas. Pues notamos cómo va cambiando la escala también. Y acá aparecen los problemas que mencionábamos recién con la intervención de Caspionelli. Esta es una investigación que hizo un equipo de una universidad norteamericana, que lo que hizo fueron a las páginas donde estaba el listado de sus alumnos, usaron una rutina de scrapping, que es una rutina de ir a recolectar información, tomaron los nombres, los fueron a buscar a Facebook, tomaron sus gustos, sus aficiones, sus relaciones, y empezaron a cruzar datos. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que ellos anonimizaron esos datos o intentaron anonimizar esos datos y los publicaron. Como diciendo, a ver, gente, de acá ponemos a disposición de la comunidad entera una base de datos acerca de cómo este grupo de personas se relacionan entre ellos, tienen ciertos gustos, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo es copado, se podría decir, es una gran limitación de la investigación social computacional o no computacional, la falta de datos acerca de ese estado de relaciones sociales. Entonces, había ahí un beneficio. ¿Cuál es el problema? Tardaron un día en darse cuenta que era Harvard, o Princeton, no me acuerdo, no, Harvard. Tardaron un día en darse cuenta que era Harvard y tardaron muy poquito también después en identificar a cada persona. Entonces, de golpe, lo que fue un intento copado por generar una base de datos que nos permita investigar, terminó siendo una enorme especie de publicación masiva que daba cuenta de los gustos y las aficiones y las relaciones de un montón de personas. Entonces ahí tenemos un enorme caso, un enorme problema de falla ética. En este caso, la falla era técnica, digamos, la dificultad de anonimizar. Acá, si nos guiamos un poco por los mismos criterios que pensábamos antes, digo, claramente no hubo consentimiento informado. Quienes fueron parte de esa base de datos, quienes quedaron registrados en esa base de datos, en ningún momento dieron su consentimiento para esto. La respuesta ahí de los investigadores es la información ya era pública, lo cual es enormemente gris, porque sí es verdad que sea pública, pero eso no significa que sea ético. Porque que sea público no significa que nosotros podamos hacer cualquier cosa con los datos. Es público los intereses de una persona en Facebook, si es que los vemos, pero no existe una base de datos que vincule esos intereses con sus estudios. Esa base de datos la armaron los investigadores. Entonces, digo, la información era pública, pero no esa información que vincula a la base de datos. Entonces, ahí hay una discusión que podemos tener en relación a no midieron el riesgo. Y con respecto al beneficio del daño, claramente no hay ningún beneficio para las personas que quedaron incluidas en esa base de datos, y el daño es enorme, porque hubo una enorme violación a la privacidad y a la anonimidad o la anonimidad de las personas involucradas. ¿Es ético abstenerse en este caso? Bueno, más allá de las justificaciones, de la información pública, lo cierto es que para tener acceso a esa base de datos, el equipo supone un acuerdo ético. Entonces, nada, claramente sabían que acá había un riesgo ético grande. Entonces, en esta investigación que estaba llevando adelante. Otro caso, un poco más reciente, del 2012,
llevado adelante por un equipo de investigadores de Facebook, que se llamó el experimento del contagio emocional. Y de vuelta, veamos cómo sube la cantidad de gente. Acá estaban involucrados 700.000 personas, 700.000 usuarios de Facebook que estuvieron involucrados en este experimento. El experimento consistía en filtrar en el muro de las personas, de cierto grupo de personas, filtrar algunos mensajes o priorizar algunos mensajes, por ejemplo, negativos, para ver si las respuestas y los comentarios que seguían a esos mensajes estaban siendo influenciados. Si es que después de leer mayormente mensajes negativos, el usuario introducía mensajes negativos, o si después de leer mayormente comentarios positivos, el usuario introducía comentarios positivos. También, recontra criticado, recontra analizado por varias razones. En primer lugar, porque no existe consentimiento informado. Pero, es verdad que las personas... acá estamos en un caso claro de los problemas de los contextos. Acá el drama es que esto era Facebook investigando con su gente. Y Facebook, cuando uno se hace una cuenta en Facebook, te pone un textito ínfimo entre una condición, que es una sábana de texto gigante, en la cual dice que ellos van a investigar con tus datos para mejorar sus productos. Entonces, digo, ¿son los términos y condiciones lo mismo que un consentimiento informado? No lo sé. No. Por lo menos digo, me queda la duda de que por ahí no es ético investigar con estos datos. Porque también es verdad que esos datos no fueron creados por ese sentido. Pero la gente no fue a registrar sus ideas, sus mensajes, lo que sea, para que nosotros avancemos el conocimiento, para que un equipo de investigadores avance el conocimiento. Lo hizo porque quería usar Facebook, porque quería conectarse con sus parientes, con sus amigos, etc. No lo hizo para ese fin. Entonces, es una cuestión ética, ahí es una discusión ética, de que se está investigando con datos que no fueron generados para ese propósito. Luego, por el otro lado, también es claro que hay un daño, porque se altera la comunicación de los usuarios. El algoritmo, y este algoritmo cruzado por este interés de investigación, está alterando la comunicación. Y lo que es más complicado, lo que es más discutible, es que están alterando el estado emocional de las personas. Entonces ahí tenemos que sopesar, digo, ¿es ese daño suficiente? Dado que el beneficio de los sumos sería mejorar el producto Facebook, o conocer un poco que las redes sociales nos influyen, digo, por ahí ya medio que ya lo sabíamos que las redes sociales nos influyen en el ánimo, ¿no? Por ahí no era necesario intentar deprimir a 700.000 personas, o a 350.000 personas, resumiendo que el otro costado le tocó la felicidad, más un grupo de control, etc. Entonces, ¿es ético abstenerse de todo esto? Y los investigadores dijeron, el objetivo siempre fue mejorar, como siempre se justifican por la necesidad o por esa justificación de, bueno, ¿y qué ganamos? Como si la cuestión ética se pudiera solamente sopesar por los resultados. Igual fue tan grande la crítica que ellos dijeron, bueno, en retrospectiva, es posible que los beneficios de la investigación no hayan justificado toda esta ansiedad generada, todo este problema generado. Como disculpas, digo, porque básicamente lo que ellos están diciendo es, tal vez no estuvo bueno todo el ruido que se armó, pero no estaban diciendo que tal vez no estuvo bueno el experimento. Entonces, digo, este también es en ese sentido un caso bastante claro de una discusión ética en investigación con este tipo de datos. No hay consensos sobre cómo investigar en el mundo del Big Data, en el mundo de los desarrollos algorítmicos, en el mundo de los desarrollos con inteligencia artificial. Sí hay algunos principios que se están cada vez tematizando, no consensuando. Digo, estos principios, digo, claramente tampoco están reflejados todavía en legislación clara. Las legislaciones en cada lugar del mundo son distintas también. Pero uno podría decir que de alguna manera hay por lo menos o se está empezando a despertar una conciencia crítica de que este tipo de cuestiones tienen como mínimo primero que asegurar la transparencia. Es decir, que si vamos a trabajar con modelos, esos modelos tienen que ser interpretables, tienen que ser claros,
para quienes los apliquen, para quienes quieran aplicarlos en relación a algún uso específico. O si vamos a trabajar con datos, esos datos tienen que estar bien claramente documentados. O sea, si volvemos al ejemplo de estoy estresado, a ver qué me recomendás, sistema de recomendación, digo, tiene que estar recontra documentado de que esa base de datos está pensada en relación a una sociedad particular y que no es para cualquiera, entonces la recomendación. También tiene que haber se tiene que considerar la justicia. O sea, en la construcción de esos datos hay que asegurar la diversidad, hay que hacer todo lo posible para corregir sesgos, que todo esto en última instancia no es otra cosa más que no discriminar. Entonces, ahí tenemos también un principio importantísimo. La responsabilidad que tiene que ver con ser conscientes del contexto en el que estamos haciendo esos desarrollos, y la privacidad, que vuelve a aparecer como uno de los principios centrales, o sin duda uno de los más mencionados. También hay que meter la aclaración de que gran parte de esta discusión es en relación a, viene por el lado de investigadores norteamericanos, europeos, que son sociedades en las que la visión individualista, el respeto por el individuo tiene un peso cultural enorme, más grande que nosotros. Por ahí los latinoamericanos pensamos en bases colectivistas, por ahí. Pero bueno, nada, aparece otra vez el criterio de la privacidad. Entonces, digo, lo que logramos ver es que hay una continuidad, si bien se reespecifican, obviamente, entre los desafíos, entre los principios y entre las distintas cuestiones que tenemos que considerar en los problemas éticos. Con esto ya termino. Quienes tengan ganas de profundizar en estos temas, hay un libro que está muy bueno, que es el de Feminismo de Datos, de Ignacio y Klein, creo que son las autoras, y otro libro que también para mí es como una especie de Biblia para estas cuestiones, porque tiene un nivel de detalle, una casuística, registra y documenta muy bien un montón de casos, que es el libro de Salgani, que se llama Bit by Bit, y el anterior era Feminismo de Datos, Data Feminism, se llama el texto. Ahora si quieren les pego la referencia en el chat. Así que quienes quieran meterse, estos son, a mi entender, los mejores libros para meterse en estos temas. Los dos están pensados desde las ciencias sociales, o sea, los dos hacen bien foco en estas cuestiones de contextos, en estas cuestiones de la visión crítica, en saber que estamos discutiendo el problema del poder, etcétera, 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 que son, me parece, un poco las cuestiones que podemos ver desde la sociología. Así que, dicho esto, les agradezco por el tiempo y la atención, y creo que hay unas preguntas, así que dedicamos unos minutitos. Ya sé que estamos recontrapasados, son las 7 y algo. ¿Los principios no se construyen según el ámbito u objetivo de un grupo? Preguntas Carlos. ¿Los principios de la guerra no serán lo mismo del principio del humanismo? Puede ser desde acá voy a poner una mirada que está guiada por mi formación. Digo, por ahí quienes estudian filosofía en abstracto, o ética, o teoría moral en abstracto, por ahí puedan decir esto. Entiendo que hay una enorme, digo, que hay como 2, 3 grandes escuelas de teorías morales, y hay una enorme de cantidad de gente que ha trabajado y ha dicho que, bueno, en el fondo de esas escuelas morales, por más de que propongan principios para la acción distintos, en el fondo los valores son los mismos, entonces, que en realidad tiene que ver con maneras de plantearlos, entonces por ahí sí se puede decir que hayan principios que sean globales, como por ejemplo los del humanismo. Yo creo que las discusiones son muy distintas de acuerdo al mundo en el que nos metamos. De que la discusión por ahí en el mundo de la guerra pasa por un racional, la discusión por el mundo de la bioética, como decíamos, pasa en otro, y yo personalmente considero que la manera de ver, así como más generalmente todo esto, es a través del esquema problema-solución, pero a mí me cuesta creer de que sea tan fácil conseguir un código oral que diga, bueno, son los principios del, por ejemplo, humanismo, porque digo, el principio del individualismo en muchos aspectos podría estar como en contraste, en conflicto. Otra pregunta. ¿Cómo los algoritmos se desarrollan
por un otro con una intención evidente o con sesgos, estimo que la ética podría estar cuestionada. ¿Qué reflexión tendrías sobre este tema? Creo que no entendí la pregunta. Por otro, con mi intención evidente o con sesgos, estimo que la ética podría estar cuestionada. ¿Qué reflexión tendrías sobre esto? No, a ver, si por algoritmo entendemos un algoritmo social, o sea, un algoritmo inserto en un contexto social, sí, entonces claramente va a estar siempre metido en la cuestión ética entre nosotros, entre cualquier forma de interacción, me parece, aparece esta cuestión de lo ético, porque siempre va a aparecer la relación de poder, y siempre va a aparecer las diferencias entre las personas vinculadas, entonces yo creo que siempre va a haber una cuestión ahí ética, ¿no? Igual no sé si te estoy respondiendo, paso a la última. Tal vez sería vital que haya un pensamiento crítico en la enseñanza del uso de las tecnologías. De esta manera habría un uso un poco más consciente de las redes y sus algoritmos desde la experiencia del usuario. Quizás desde esta perspectiva del usuario podríamos contemplar una cuestión personal emancipadora. Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, si están viendo esto en el canal de la universidad o si me quieren escribir, les paso. El año pasado hicimos un conversatorio en que invitamos a Esteban Magnani, que es un periodista especializado en estos temas, que tiene un libro llamado La jaula de confort, y que piensa un poco cómo y por qué quedamos atrapados por los algoritmos. Entonces, bueno, nada, cuando uno piensa así, se sugieren algunas acciones que tienen que ver con nuestra formación personal como usuario, digamos. Ahora, sabemos que vivimos en un mundo de desigualdades, y no le podemos pedir lo mismo a todo el mundo. No le podemos pedir educación digital a gente que se está recién alfabetizando, o no le podemos pedir una conciencia acerca de cómo funciona un algoritmo a una persona grande, qué sé yo, no sé. O por ahí no es lo mismo lo que le podemos pedir a una persona que vive en una sociedad, o en un grupo, una clase social de mucha plata y otra que no tanto, que por ahí no tiene otras herramientas, o distintos tipos de personas, una persona que tiene o no tiene pensamiento abstracto, o que tiene o no tiene conocimiento social. Entonces yo creo que desde la cuestión personal, creo que sí es necesaria una educación digital, pero yo creo, o prefiero poner un poco el foco y la responsabilidad en la responsabilidad profesional, es decir, quienes desarrollan. Y en ese sentido, celebro que se empiece otra vez a poner o sea, que ponga en evidencia que acá hay una discusión que no queda encerrada en lo tecnológico. Por ejemplo, hay un montón de carreras de desarrollo, carreras vinculadas con la ciencia de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Si esas carreras, yo creo que si estamos formando un profesional para que genere un modelo, un algoritmo, lo tenemos que formar en cuestiones sociales también. Entonces yo creo que hay un espacio enorme para quienes venimos de la sociología, para que hagamos ruido, para que nos metamos, para que podamos colaborar con estos profesionales y para que estemos ahí también discutiendo y haciéndoles ver, a medida que nosotros nos formemos, también con los conocimientos técnicos, y que hagamos el vínculo entre lo técnico y lo social, como para poder advertir esas cosas. Porque también es verdad que, si esto va a quedar en manos de gente que estudia y se forma en cuestiones técnicas, pero no ubica esa tecnología en un contexto, la visión puede ser medio sombría. Meto un comentario más. Dice Alejandro, muy interesante, le agradecemos. Y nos recuerda que, por lo menos en la Argentina, hay un colegio de sociólogos, y que ese colegio supone un código de ética profesional. Me encantaría, de hecho, lo intentamos y no lo pudimos concretar la vez pasada, invitar a un colega justamente a discutir del colegio, a contar esto, o sea, que nos cuente qué es un código de ética profesional. Esta vez no lo pudimos armar, llegamos solamente a ver cómo funciona un comité de ética la vez pasada cuando vino Elvio Galati, pero estaría buenísimo que podamos armar otra de estas reuniones, que venga alguien del consejo y que nos cuente cómo funciona ese código de ética profesional. Estaría, la verdad, que buenísimo. Bueno, 7:10, ya me excedí un montón.
Les agradezco a todos por participar, les agradezco por este ratito. Mira, dice Alejandro que, de vuelta, que hacía el comentario anterior, que este año van a estar dando ese debate. Genial, buenísimo. Nos va a encantar participar de este espacio, sin duda. Y cuando quieran traerlo acá para que lo podamos discutir en este espacio con todos los interesados, genial. Bueno, les decía, muchas gracias a quienes se sumaron a esta charla, gracias a quien lo va a ver en otro momento. Y acá tienen mi contacto si es que tienen ganas de seguir discutiendo estas cuestiones o si quieren alguna referencia o algo por el estilo. Se lo mandamos. Así que, por cerrada la reunión y muchas gracias.